Infocorrosión.com presenta. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Sesiones Técnicas de Infocorrosión 2022 de la Industria para la Industria. En esta oportunidad tenemos el placer de presentar la ponencia Desarrollo Sostenible y por qué Latinoamérica precisa de galvanizar el acero. Esta ponencia va a estar a cargo del ingeniero Rosario Chávez. Rosario es máster en Ingeniería de Corrosión, inspector de recubrimientos NEIS 2, gerente técnico en Metal y Zinc, es miembro corporativo de Infocorrosión, vale la pena mencionarlo, y también es catedrático en la Universidad Veracruzana. Cabe resaltar también que el ingeniero Rosario participa en esta oportunidad representando a AMEGAC, la Asociación Mexicana de Galvanizadores, socio estratégico de Infocorrosión también. Así que, para no extenderme más, quiero darle la bienvenida a Rosario para dar inicio a esta estupenda ponencia. Y recordarles que si tienen consultas o cualquier consulta que puedan tener en el transcurso de la ponencia, por favor nos lo indican en el cuadro de chat para poder yo hacérselos llegar a la ingeniera Rosario al finalizar esta sesión. Así que, Rosario, bienvenida nuevamente y adelante, por favor. Muchas gracias, Nelson. Y gracias a todos por asistir a esta charla técnica, como bien lo dice Nelson, de la industria para la industria. Quiero comentarles un poquito de lo que es el galvanizado por inmersión en caliente y cómo lo podemos relacionar con el desarrollo sostenible. Bien, vamos a comenzar. Okay. La ponencia, como bien lo dijo Nelson, es desarrollo sostenible y por qué Latinoamérica precisa de galvanizar el acero. Esas es las dos cuestiones que pretendo informarles en esta charla. Bien, ¿qué vamos a estar viendo en esta presentación? Estamos con Infocorrosión, no puede faltar por ahí lo que queremos atacar, que es justamente esto del proceso de corrosión o el fenómeno de corrosión, sería uno de nuestros primeros temas que veremos. Tenemos también por ahí la descripción del proceso de galvanizado por inmersión en caliente, ya sea de manera general o sea por lotes. Veremos la morfología del recubrimiento y la triple protección. Estos son los beneficios que nos da el acero galvanizado para la protección contra la corrosión. Veremos algunos ejemplos de este análisis de costos de por qué seleccionar un acero galvanizado con respecto a otros sistemas de protección que existen en el mercado, ¿ok? Y por eso tenemos por ahí la frase de lo barato sale caro. Bien, tenemos el galvanizado. ¿Por qué ya decimos que el galvanizado lo podemos relacionar con desarrollo sostenible? O sea, ¿cómo es que relacionamos este proceso con el desarrollo sostenible? Y por último, veremos algunos casos de estudios o algunas aplicaciones del galvanizado y el tiempo de vida útil que han presentado estas piezas. ¿Ok? Bien, como les decía, estamos en una plataforma que nos informa de corrosión, es lo primero que comenzaré, y tenemos ¿qué es la corrosión? Bien, cuando hablamos de corrosión, nos referimos a esa degradación que sufren los materiales metálicos por la interacción que tienen con el ambiente, ¿ok? Todos los materiales se corroen. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero ¿de qué depende esto? Bien, depende del material y también depende del ambiente en donde se encuentra expuesto, ¿ok? Entonces, partiendo de que todos los materiales se corroen, por eso es que buscamos alternativas para proteger al material
de la corrosión. Y bueno, el proteger el material de la corrosión es porque nos involucra costos. Podemos tener costos directos o costos indirectos. Si nos vamos a lo que son costos monetarios, hay algunos estudios de la ASTM que nos indica que los costos por corrosión van del 2 al 3% del Producto Interno Bruto de un país. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos representa unos 300 millones de dólares por año. Eso sí lo vemos de manera económica. Si lo vemos por el punto de vista de seguridad o el punto de vista ambiental, pues tenemos estos costos de vidas humanas o igual de costos en el ambiente o daños al ambiente que se generan justamente por problemas de corrosión. He ahí la importancia de buscar métodos anticorrosivos justamente para atacarla. Una cosa que debe de quedar claro es que a la corrosión no la eliminamos. A la corrosión lo que podemos hacer es minimizar la velocidad de corrosión. No podemos erradicarla por completo, pero sí podemos controlarla. Y es por eso que el galvanizado por inmersión en caliente es una de estas alternativas para el control de la corrosión. ¿Qué objetivo tiene el galvanizado por inmersión en caliente? Busca proteger el acero contra la corrosión a través de una capa de zinc. ¿Okay? Yo tengo mi acero, le pongo una capa de zinc. Esta capa de zinc debe cumplir ciertas características, por ejemplo, que tenga un mínimo de 98.5% de pureza del zinc. ¿Ok? Entonces, para eso galvanizamos principalmente, para la protección del acero contra la corrosión. Indispensable proteger al acero. Es uno de los materiales más utilizados por sus propiedades mecánicas. Y bueno, al protegerlo, ¿qué es lo que buscamos? Incrementar la vida útil de este material. Y por otro lado, cuando protegemos al acero con galvanizado por inmersión en caliente, estamos buscando el librarnos de estos mantenimientos constantes que se le pudieran dar a un material. ¿Ok? Entonces, ¿para qué protegemos al acero? Incrementando la vida útil y librándonos de mantenimientos. ¿Ok? Cuando hablamos de acero por inmersión en caliente, tenemos un proceso que involucra diferentes etapas. Tenemos la etapa de preparación de superficie, la etapa de galvanizado y la etapa de inspección. En la diapositiva que tenemos por aquí, tenemos en la preparación de superficie, involucra 5 pasos, que se los iré describiendo en qué consiste cada uno de ellos. Tenemos el primer paso, que es la limpieza cáustica. ¿Qué es esto de la limpieza cáustica? ¿Cuál es el objetivo de la limpieza cáustica? Lo que buscamos con la limpieza cáustica es eliminar estas grasas o aceites que puede tener el acero que viene llegando a nuestra planta. Entonces, el primer paso es una limpieza cáustica, es un desengrase lo que hacemos en esta primer tina. Posteriormente, viene un enjuague cuyo objetivo es eliminar los residuos que provienen del desengrase. ¿Ok? Aquí tenemos una condición alcalina. Buscamos con este enjuague disminuir esta alcalinidad que viene arrastrando el material. ¿Ok? Posteriormente, el material pasa a lo que es una tina de capado, cuyo objetivo es eliminar los óxidos o calamina que pudiera tener el acero que está entrando. Una regla en el galvanizado es material que no está limpio, material que no se puede galvanizar. ¿Okay? Necesitamos que el material esté limpio. Por eso es que vamos por etapas. Y en la etapa del decapado, que es el decapado, es la eliminación de estos óxidos que trae el acero. ¿Ok? ¿Cómo los eliminamos?
pues tenemos por ahí dos soluciones, puede ser ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, algunos con ventajas o desventajas, dependiendo de las condiciones de operación que utilice cada planta. Posteriormente tenemos el enjuague. En el enjuague, ¿qué es lo que buscamos? El enjuague lo que busca es eliminar los residuos que vienen arrastrándose de la etapa del decapado, o estos residuos ácidos que vienen de esta etapa, y también el fierro que se arrastra, que se pudiera arrastrar de la etapa del decapado. ¿Ok? Y después de que el material es enjuagado, pasa a la solución de flux, o también lo conocemos como fluxado. El fluxado es una solución con sales de cloruro de zinc, cloruro de amonio, que actúan como un fundente para el material cuando va a entrar a la tina del baño de zinc. ¿Ok? Este fluxado también me permite que yo pueda mantener el acero, o sea, sale de la tina de flux, se cubre con cierta cantidad de sales y me permite que el material no se me oxide o no tenga esa oxidación flash antes de entrar al baño de zinc fundidos. Algunas galvanizadoras entre esta etapa de fluxado y de zinc fundido tienen una etapa de secado o de un precalentamiento antes de entrar al baño de zinc. Y la siguiente etapa es el baño de zinc. En esta lo que tenemos es zinc líquido, un zinc fundido. Tenemos un zinc que se encuentra entre 440 a 450 grados centígrados. Y aquí es donde se lleva a cabo el galvanizado. ¿Ok? Aquí lo que tenemos es difusión de lo que son los átomos de zinc en los átomos de fierro y se nos forma una aleación, un enlace metalúrgico entre el zinc y el fierro. ¿Ok? Aquí es donde, dependiendo del tiempo de inmersión, dependiendo de la composición química del material, dependiendo de la superficie que tenga este acero, es la cantidad de zinc que va a adquirir la pieza. Y por último, tenemos la inspección. ¿Okay? En la inspección, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una revisión de manera visual. Buscamos que no queden áreas desnudas. Buscamos sobre todo que se alcance a cubrir los espesores solicitados por las normas, tanto ASTM como ISO. Buscamos cierto espesor de recubrimiento. ¿Ok? Entonces aquí en el área de inspección es eso. Alcanzar a cubrir los espesores solicitados por la norma, tanto ISO como ASTM, y también una inspección visual de las condiciones del material después del galvanizado. Eso es en grandes rasgos el proceso o las etapas por las cuales pasa el acero para su disposición como acero galvanizado. Como les decía, el baño de zinc debe de tener una condición. La condición que tenemos con el baño de zinc es que mínimo sea 98.5% de zinc. Ese otro 1.5% que pudiera tener el baño pueden ser algunos otros elementos metálicos. Algunos galvanizadores utilizan aluminio, otros utilizan bismuto, estaño, entre otros materiales donde buscan mejorar las propiedades del baño. Pero la ISO 1461 lo que te dice es mínimo 98.5% de zinc. Okay. Los demás elementos que tú le adiciones a la paila, pues ya eso ya es receta de cada galvanizador. ¿Okay? Temperaturas que se manejan en el crisol, temperaturas van de 440 a 450 grados centígrados. La paila que se maneja es de un acero especial bajo carbono. No podemos utilizar cualquier material como paila de zinc porque a ciertas temperaturas el zinc termina atacando la pieza y bueno, puede llegar a perforarse. Entonces, el crisol o la paila es de un tipo de acero especial de bajo carbono.
¿Cómo vemos el galvanizado por inmersión en caliente a detalle? ¿Ok? Podemos tener espesores de capa de 85 a 250 micras. Como les decía hace un momento, el galvanizado por inmersión en caliente es un tipo de aleación metalúrgica, ¿ok? Donde tenemos que el zinc se difunde en los átomos de fierro. Y si nosotros hacemos un corte de este recubrimiento, lo podemos ver de la siguiente forma, ¿ok? En donde observamos cuatro capas. Tenemos la capa, bueno, primero tenemos el acero base, con una dureza de 159 Vickers en la escala de dureza. Tenemos la primera capa, en donde está la capa gamma, después la capa delta, la capa zeta y la capa eta. Cada una de estas capas tiene diferente dureza y tiene diferente composición química con respecto a la relación entre el fierro y zinc. Por ejemplo, la capa eta, estamos hablando de que ya es zinc puro totalmente. Y bueno, aquí tenemos las características de cada una de estas capas que se están formando en el recubrimiento. Aquí está el acero base. La capa gamma, que es una película delgada y dura, tenemos ahí la relación de zinc y fierro es de 75% de zinc y 25% de fierro. Después tenemos la capa delta, en donde ya aparece ahí un 90% de zinc y un 10% de fierro. Y vamos viendo cómo se mueve la dureza. Ya tenemos por ahí una dureza de 244 Vickers. Sigue aumentando se sigue formando la capa y llegamos a la capa Z, en donde tenemos un 94% de zinc y un 6% de fierro. Y por último, tenemos una capa de zinc puro. Es cuando hablamos de la capa eta. Entonces, así es como se vería si hiciéramos un corte transversal del recubrimiento de galvanizado. ¿Okay? Decía, ¿qué beneficios tiene el galvanizado por inmersión en caliente? Hablábamos de una triple protección. ¿Okay? El galvanizado por inmersión en caliente te da una protección por efecto barrera, te da una protección catódica y te da una restauración o pasivación de las discontinuidades del recubrimiento. Explicaré cada uno de ellos. La protección por efecto barrera, ¿qué es lo que tenemos? Es el acero base y la capa de zinc que se le está formando, ¿okay? O que estamos formando. ¿Qué es lo que hace esta barrera? Aislar el ambiente del acero. Entonces, esa es la primera protección que tenemos. Yo aíslo el acero base, por así decirlo, del ambiente a través de una capa de zinc. Esa es la primera protección que me ofrece el galvanizado por inmersión en caliente. La segunda protección que ofrece se conoce como protección catódica. ¿Qué es esto de protección catódica? El zinc que yo estoy poniendo sobre el acero, o este recubrimiento que se está colocando sobre el acero, se comporta de una manera anódica con respecto al acero. ¿Qué significa esto? Que el zinc actuará como un ánodo de sacrificio, como su nombre lo indica, un ánodo de sacrificio. Lo que va a hacer es que el zinc se estará corroyendo y al mismo tiempo que se está corroyendo, está enviando lo que es corriente al acero para protegerlo. De esa manera es como actúa la protección catódica. O sea, el zinc se corroe para proteger al acero. Esa es la segunda ventaja o el segundo beneficio que me ofrece el galvanizado por inmersión en caliente. Yo voy a tener el recubrimiento
está actuando como barrera, pero a la par está actuando como un ánodo de sacrificio. Un ánodo de sacrificio que me está protegiendo al acero. Y por último, la tercera forma de proteger el zinc o el galvanizado al acero es porque los productos de corrosión que forman, es decir, el zinc al estar expuesto a la atmósfera, forma ciertos productos de corrosión. Y estos productos de corrosión que forman son poco solubles, es decir, que yo les voy si están en contacto con agua, no se van a disolver. Son compactos y adherentes, ¿ok? Entonces yo tengo mi acero galvanizado. Si en algún dado caso yo llego voy a utilizar este verbo, rayar o dañar el galvanizado, como va a estar en contacto con la atmósfera, al entrar en contacto con la atmósfera va a formar óxidos o hidróxidos que van a ir cubriendo esa superficie dañada, van a ir restaurando esa discontinuidad del recubrimiento, o bien van a ir pasivando a esta superficie, y ya es otro tipo de protección que me ofrece el acero galvanizado. Aquí tenemos una serie galvánica. En esta serie galvánica observamos dos zonas, una donde están los metales más nobles y otra donde están los metales menos nobles. ¿Ok? La serie galvánica, ¿en qué me ayuda? ¿Ok? Me ayuda a identificar qué metal es más electropositivo, es decir, que tiende más a protegerse, o qué metal es más electronegativo, es decir, que tiende a disolverse o a corroerse más rápido. En este caso, observamos al acero al carbono, al acero al carbono, que se encuentra por encima del zinc. ¿Qué significa esto? Que el zinc, ubicado en la serie galvánica, va a proteger al acero. ¿Por qué? Porque el zinc es electronegativo con respecto al acero. Es decir, el zinc actuará como un ánodo de sacrificio cuando yo lo ponga en contacto con el acero. Y es lo que hace el galvanizado por inmersión en caliente. Está en contacto la capa de zinc y me está protegiendo al acero de manera galvánica o como protección catódica, como lo mencioné hace un momento. Aquí tenemos la restauración del galvanizado cuando se llega a dañar una determinada área. Vemos aquí, en esta imagen, tenemos el fierro, ¿ok? Es el acero que mandamos a galvanizar, y tenemos la capa de zinc, ¿ok? Entonces tengo fierro y zinc. Aquí el zinc vemos que se está oxidando. El zinc, al oxidarse, envía electrones a esta zona de manera que se van a formar productos de corrosión. En primera, se está oxidando el zinc. Significa que al enviar estos electrones me está protegiendo al acero. Y en segunda, en la imagen que tengo por aquí, al quedar estos iones libres de zinc en contacto con la atmósfera, voy a tener productos de corrosión, ¿ok? Como carbonatos de zinc, que estos carbonatos de zinc, como lo podemos ver aquí, van a cubrir una zona dañada del galvanizado, o van a cubrir algún tipo de discontinuidad, de manera que va a proteger u otra línea de defensa de protección del acero galvanizado. ¿Ok? Entonces tengo aquí como ánodo de sacrificio, en donde se están formando iones de zinc, y a la par me está enviando electrones para proteger la estructura de acero, y también se están formando productos de corrosión que logran cubrir la superficie dañada, ¿ok? O alguna discontinuidad que haya en el recubrimiento.
Bien, regularmente comparamos lo que son los costos del galvanizado por inmersión en caliente con respecto a las pinturas. O sea, a pesar de los beneficios que se tienen con el galvanizado por inmersión en caliente, digamos que está por ahí el tema de las pinturas. En la mayoría de los casos lo que prefieren es pintar con respecto al galvanizado. Si hacemos una evaluación de costos, tenemos que el galvanizado por inmersión en caliente, si lo llevamos por metro cuadrado, anda que en los $14 aproximadamente. Podemos tener sistemas comunes de aplicación de pinturas, como es con un epóxico, o si hablamos de un sistema de 2 capas, o bien si hablamos con un sistema de 3 capas, tenemos el zinc, tenemos el epóxico y tenemos un poliuretano. ¿Ok? Estos serían algunos sistemas de pintura que pudiéramos estar utilizando. Ok. Les decía en un inicio que algunas de las ventajas de proteger al acero con el galvanizado por inmersión en caliente es porque aumentas la vida útil del material y porque te ahorras los mantenimientos, que al final de cuentas a veces decimos, bueno, el galvanizado por inmersión en caliente podría salir más caro en un inicio, pero si tú haces una proyección a lo largo del tiempo, lo que te estás ahorrando en mantenimientos, digamos que es la inversión que estás haciendo en tu estructura o en el proyecto que quieres proteger contra la corrosión. ¿Ok? Aquí vemos algunos ejemplos de diferentes sistemas anticorrosivos con respecto al galvanizado por inmersión en caliente. Tenemos un sistema en donde se presenta un inorgánico de zinc con un epóxico, o tenemos un inorgánico de zinc con un acrílico, o inorgánico de zinc más un epóxico más un uretano acrílico y alguna pintura de látex, o el galvanizado por inmersión en caliente. Tenemos los costos iniciales. 1.99 dólares al inicio, cada 1.89, 2.62, 1.95, 1.67, estamos hablando de en el tiempo cero. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? A los 5 años no vemos mantenimiento en ninguno de estos sistemas. Tú dices, bueno, me sigue costando los mismos. A los 10 años empiezo a ver que ya le tengo que invertir en proteger una estructura que la pinté, digamos, con un látex, ¿ok? A los 15 años ya empiezo a ver que tengo que hacer nuevamente otra inversión. A los 20 años sigo dando mantenimientos, así la llevo a los 25 o 30 años. Esto en los sistemas de pintura. ¿Qué pasa con el galvanizado por inmersión en caliente? Te ahorras lo que son estos mantenimientos que tienes que estarle dando por desgaste. Eso sí, depende del ambiente en donde se encuentre expuesto. Sin embargo, si nosotros comparamos con esta tabla, podemos ver que en función del tiempo me sale más barato galvanizar que aplicar algún sistema de pinturas, que es la competencia en sí del galvanizado en cuanto a costos. ¿Ok? Bien. Tenemos aquí algunos ejemplos de estructuras que han sido galvanizadas. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en esta tabla? Tenemos en algunos casos espesores de recubrimiento de los productos de corrosión del zinc que nos indican que al menos algunos que les gusta 30 o 40 años sin mantenimiento y sin corrosión. Por ejemplo,
Vemos este puente construido en el 72. Vemos las inspecciones que se le hicieron y los espesores de recubrimiento del zinc. ¿Okay? Estamos hablando de que el desgaste del zinc alcanza para unos, ¿qué les gusta? 20 o 30 años más. O sea, estamos viendo que a pesar de los años, del 74 al 2001, que aún contenga 200 micras aproximadamente, estamos hablando de 20 o 30 años más de servicio de vida útil de este zinc. ¿Ok? Entonces, he ahí la ventaja de galvanizar, es que tú puedes tener tu estructura 20, 30 años sin que le tengas que dar mantenimiento. Caso contrario a cuando hablamos de un sistema de pinturas. Aquí tenemos, les mencionaba algunos puentes. Estamos hablando de inspecciones en el año 75, en el 2000 estamos hablando de que les gusta 25 años, en condiciones de agresividad, porque hablamos de los iones cloruros, que son los que atacan gravemente al acero, arriba de unas 3.2 veces más de lo normal. Y vemos cómo sigue permaneciendo el zinc en esas estructuras. ¿Okay? O los productos de corrosión del zinc, que al final de cuentas me están formando una barrera y me están protegiendo al acero. ¿Ok? Ese es otro ejemplo de inspecciones en el 81 hasta el 2000, en donde igual vemos niveles de iones cloruros 2.2 veces más de lo esperado, y vemos la cantidad de micras que tiene, 200 micras, en donde podemos asegurar unos 20 años más, 30 años más de vida útil de esta estructura. ¿Ok? Aquí tenemos otro puente construido en el 76, evaluación en el 2002, 155 micras. Vemos la cantidad de cloruros que tiene el ambiente. Y bueno, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Que a pesar de la agresividad del ambiente en el cual se encuentran expuestas estas estructuras, podemos hablar de 20, 30 años sin corrosión, y en algunos casos, insisto, depende del ambiente, podemos llegar hasta algunos 100 años que una estructura pueda soportar sin que se me degrade, al utilizar lo que es el galvanizado por inmersión en caliente. Tenemos esta estructura por ahí puesta en marcha en el 42. Ojo, aquí estamos hablando de un ambiente, no tan agresivo. Estamos hablando de agua dulce, en donde, imagínense, construido en el 42, inspeccionado en el 2014, ¿ok? Esos espesores nos indican unos 100 años de vida útil de esta estructura. Nada mal para un recubrimiento, ¿cierto? ¿Qué se debe de considerar para proteger un material? Definitivamente el ambiente en el cual va a estar expuesto, ¿ok? O la agresividad del ambiente, porque de eso también depende qué tanto me vaya a durar una pieza o qué tanto se vaya a desgastar. En el caso del galvanizado por inmersión en caliente, el tiempo de vida útil de una pieza es directamente proporcional al espesor de zinc que yo tenga. ¿Qué significa esto? Que entre mayor cantidad de zinc tenga mi material, pues mayor durabilidad va a tener la pieza. ¿Ok? Aquí en esta gráfica que se les presenta por aquí, tenemos el tiempo de vida del recubrimiento de zinc, de acuerdo a la norma ISO 9224. ¿Ok?
Dependiendo del tipo de atmósfera, o sea, puede ser una C2, una C4, una CX, observamos que, por ejemplo, en una atmósfera agresiva, como lo que es la C5, con unas 200 micras de espesor de recubrimiento de zinc, podemos decir que nos va a soportar por lo menos unos 30 años sin darle el primer mantenimiento. ¿Ok? Y bueno, las demás condiciones atmosféricas, pues puede soportar más años sin que le demos mantenimiento, dependiendo del ambiente en el que se encuentre expuesto. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, en esta, es un ambiente C2, donde no hablamos de condiciones tan agresivas, en donde pueden llegar hasta los 100 años, con, ¿qué les gusta? 50 micras de espesor de zinc, en donde yo no tenga que aplicarle recubrimientos mantenimientos a la estructura. ¿Ok? Algunos ejemplos de aplicaciones del galvanizado por inmersión en caliente. Este es un ejemplo aquí en Veracruz. Tenemos el puente de la Boticaria, donde la MEGAT junto con otras galvanizadoras, en conjunto con otras galvanizadoras, participamos para el galvanizado de este puente. Aquí en Veracruz tenemos un tipo de atmósfera CX. Entonces, el grado de corrosión es grande. Se busca la manera de incluir al galvanizado justamente para prolongar la vida útil de las piezas. Estas aquí en el puerto, donde tenemos un grado de corrosividad CX, les decía, es extrema. Regularmente la humedad relativa que se encuentra aquí en Veracruz está arriba del 85%. Una obra en donde se tiene la aplicación del galvanizado por inmersión en caliente es aquí en el puerto, 8.000 toneladas de acero galvanizado, justamente por el grado de corrosividad que tenemos. Y bueno, decíamos que hablar de galvanizado, relacionarlo con el desarrollo sostenible. ¿Por qué relacionamos el galvanizado con el desarrollo sostenible? Bien, estamos hablando de que si yo galvanizo mi pieza, pues me va a durar mucho tiempo, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una pieza a donde no tengo que meterle mantenimientos tan seguido, estoy ahorrándome el desplazamiento del personal, desplazamiento de equipos a la pieza o al edificio o equipo que quiera proteger. Me estoy ahorrando, no estoy consumiendo energía justamente para darle mantenimiento. Me estoy ahorrando lo que son las emisiones de polvo de arena, las emisiones de solvente, las emisiones de pintura, que pudiera utilizar para dar esos mantenimientos. Al quitar yo los mantenimientos, me estoy ahorrando estos diferentes factores. Entonces digo, no requiere mantenimiento, no me desplazo. No requiere mantenimiento, me ahorro la energía que pudiera emplear. No requiere mantenimiento, me ahorro las emisiones tanto de polvos de arena como de pintura. Por eso es que decimos que el galvanizado lo podemos llevar hacia una cultura de desarrollo sostenible. También tenemos que el acero galvanizado es uno de los materiales más reciclados en el mundo. Tenemos que cerca del 90% del acero y el 80% de todo el zinc son reciclados. Y otra cosa, cuando yo hago que un material, cuando yo extiendo la vida útil de un material, estoy evitando fabricar más de ese mismo material. ¿Ok? Entonces, por ahí tengo la parte de desarrollo sostenible. Y también cuando hablamos de producir un acero nuevo con respecto a un acero reciclado, la energía que utilizo es un 30% menor. ¿Ok? Entonces,
es lo que buscamos con el galvanizado. Ahorros no solamente económicos, perdón, sino también ahorros que impacten en lo que es el ambiente. Ok, aquí tenemos el ciclo de reciclado del acero galvanizado. Eso nos proporcionó lo que es la TEC, la Asociación Técnica Española de Galvanizado. Y tenemos la primera etapa, por así decirlo, del ciclo, que es producir. Y tenemos un acero galvanizado con un máximo nivel de protección. ¿Ok? Entonces, el acero galvanizado lo que hace es maximizar la durabilidad, la reutilización y el reciclaje. Lo produzco, primer punto. Lo uso, ¿ok? Ya tengo mi acero galvanizado, ya estoy usándolo, estoy evitando el consumo de recursos adicionales por sustitución o ya sea por mantenimiento. ¿Okay? Ya lo usé, es el siguiente punto. Luego lo reutilizo, ¿ok? Al ser el acero galvanizado y al hablar de estos, de este recubrimiento que se forma de manera metalúrgica, entonces se convierte en un producto robusto, ¿ok? Y al ser robusto, yo lo puedo desmontar y puedo seguir utilizándolo, porque pues el acero se queda con, perdón, el galvanizado se queda con el acero, ¿ok? Entonces puedo seguir utilizándolo en otros, dándole mayor uso, ¿ok? Ya lo produje, ya lo usé, ya lo reutilicé. Si yo quiero refabricarlo, un material que ha sido galvanizado o una estructura de acero que ha sido galvanizado, yo puedo volver a regalvanizarlo, ¿ok? Entonces, es posible reutilizar una pieza que ha sido galvanizada. Y por último, en el reciclado. En caso de que el acero galvanizado alcance el fin de su vida útil, tanto el acero como el zinc se reciclarán juntos sin perder sus propiedades. Es decir, el zinc no pierde sus propiedades, el acero no pierde sus propiedades. ¿Okay? Y bueno, como conclusiones, tenemos la industria de la construcción, es una de las industrias que mayor consume acero. Debemos de considerar al acero galvanizado en este tipo de industria o en cualquier tipo de industria como una opción clara contra la corrosión, ya que con esto evitamos el poner en riesgo, pero disminuimos los costos, ¿verdad? Pero sobre todo evitamos en poner en riesgo la vida de las personas. El mantenimiento que se le da a los recubrimientos anticorrosivos en el mobiliario urbano en Latinoamérica generalmente no es el adecuado y pone en riesgo la vida de las personas. Esto es porque generalmente utilizamos pinturas. Como bien sabemos, si no hacemos una correcta selección de pintura, si no hacemos una correcta preparación de superficie, pues por ahí vamos a tener problemas o inconvenientes con los mantenimientos. Otra conclusión es que se debe de informar sobre la existencia del galvanizado por inmersión en caliente a futuros profesionistas con el fin de mostrar la importancia del uso y la protección del acero. Tal es el caso, lo que estamos haciendo actualmente con Infocorrosión, que nos está permitiendo este espacio, nos está permitiendo mostrar por qué es importante proteger al acero y cómo es que el galvanizado por inmersión en caliente nos ayuda a hacerlo. ¿Okay? Tanto México como Latinoamérica se debe formar un frente común contra la corrosión para proteger al acero y la infraestructura que tenemos. Debido a las condiciones climáticas en el litoral de Latinoamérica, el uso del acero galvanizado debe de ser estudiado y sobre todo implementado. ¿Okay? Debemos dar mayor uso a lo que es el acero galvanizado justamente por las razones mencionadas. ¿Okay? Hacer uso de que podemos tener por lo menos 10 años de vida útil sin mantenimiento si utilizamos este tipo de sistemas. Cuando se dé un mantenimiento, el instruir en las empresas que se lleven de acuerdo a los estándares establecidos. ¿Okay?
Igual debemos de llevar un control y monitoreo de las estructuras que contengan acero en las ciudades, justamente para ver en qué momento se aplica lo que son los mantenimientos. Y es necesario, otra conclusión, es necesario establecer la vida útil de las estructuras, ya sea con y sin recubrimiento, es decir, cuánto tiempo quieres que te dure tu material, tu estructura, cuánto le vas a invertir para que te dure. ¿Ok? Esto es una cuestión de inversión. Y recordar sobre todo que el precio inicial no representa el costo de vida útil de un material. ¿Ok? Tenemos por ahí la frase lo barato sale caro. Entonces, es una recomendación el proyectar cuánto es lo que quieres que te dure tu material, no solo guiarnos por el costo inicial, sino proyectarnos a la vida útil de este, es decir, una proyección a largo plazo. ¿Okay? Y bueno, señores, eso es todo de mi parte. Les agradezco la atención y bueno, estoy abierta para las preguntas. Muy bien, Rosario, muchas gracias por esta ponencia súper clara. Creo que los conceptos también bastante claros. Y tenemos consultas, tenemos consultas. A ver, voy a proceder acá con la primera, que es, ya van tres al hilo, ya tres de un solo golpe, de parte de Julio Raimundo. Excelente ponencia, muchas gracias Julio, un cordial saludo. Tengo tres consultas, dice. ¿El uso de GIC sería siempre eficiencia o eficiente si se utiliza un sistema de protección bicapa, o sea, GIC más recubrimientos de pintura? Esa sería su primera consulta. Ok, el galvanizado por sí solo, tienes asegurado protección anticorrosiva, pero si tú le pones un sistema duplex, como lo menciona Julio, incrementas el tiempo de vida del material. O sea, está esa sinergia entre el galvanizado y las pinturas. Si quieres incrementar la vida útil aparte de lo que te da el zinc, ponle una capa de poliuretano, ponle una capa de polixilosano. ¿Ok? Dependiendo del recubrimiento, pues tú puedes incrementar la vida útil de tu material. Muy bien. Su segunda consulta es, ¿cuál es la justificación técnica de que se tenga limitado el espesor mínimo y máximo del GIC? Hay diferentes factores. Uno de los principales es la composición química del acero. Hay por ahí algunos elementos como en el acero, como lo son silicio y fósforo, que pueden hacer que un acero, digamos, no incremente su espesor. Okay. Tú tienes el acero con cierta composición química y puedes tener espesores, lo dejas un determinado tiempo de inmersión, voy a decir 4 o 5 minutos, alcanza unas 4 o 5 milésimas, si viene dentro de ciertos estándares. Pero en algunas ocasiones tenemos aceros que presentan una baja reactividad, en donde tú le dejas 15, 20 minutos y la composición química del material te dice, ok, eso por un lado. Y por el otro lado, igual, estos elementos, silicio y fósforo en el acero, hay ocasiones en donde tú lo dejas 4 o 5 minutos y la capa del espesor de zinc se te va ya a las 11 o 12 milésimas. ¿Okay? Entonces, uno de los factores técnicos principales que determinan el espesor de un material es la composición química. Aunado a esto tenemos el tiempo de inmersión también, pero el principal es la composición química. Muy bien, muy bien. Y como tercera consulta es, cuando se genera la autocicatrización zinc de las zonas rayadas o dañadas, ¿se puede entender que la eficacia de protección sigue siendo la misma que el GIC puro de la zona no dañada o disminuye su eficacia de protección? Podemos decir, por las características de los productos de corrosión que se están formando, podemos decir que es la misma, porque sigo teniendo yo zinc
junto al producto de corrosión que se me está formando. Entonces, las características de estos productos de corrosión son compactos, o sea, actúan como una película protectora. Y tengo todavía la continuidad, digamos, de este galvanizado que está en esa zona dañada. Muy bien. Jaime Silva nos consulta, buenas tardes. ¿Qué espesor de galvanizado recomendaría para un ambiente CX? He tenido oportunidad de inspeccionar estructuras galvanizadas en este tipo de ambientes, con espesores de 6 mils en promedio, y el deterioro se presenta en menos de 6 años. Espesores, entre mayor espesor te permita dar tu pieza, pues mayor tiempo de vida útil vas a tener. En algunos casos, bueno, no en algunos casos, la norma te dice cuál es el espesor, la STM A123 te dice qué espesor es el que con el que debe de cumplir tu material. Regularmente anda entre 3 y 4 milésimas, dependiendo el grosor del acero. Es el espesor que alcanza a cubrir, digamos, el galvanizador. La norma te dice 3 milésimas, el galvanizador te da 3 milésimas. Obviamente, si tú ya quieres mayor protección, pues entonces se puede llegar a negociar, si tu material lo permite, porque esa es otra cosa, si tu material lo permite, el darle mayor espesor de galvanizado. O bien lo puedes complementar con una pintura donde le estás poniendo otra barrera. Muy bien. Siguiente consulta viene de parte del ingeniero Osby García. Osby, un cordial saludo. Él consulta, ¿cómo controla el espesor de capa cincada en el proceso de galvanizado para obtener un espesor requerido? ¿Hay riesgo en altos espesores por las capas frágiles que se desprendan del acero? Sí hay riesgos. Eso lo controlas principalmente con el tiempo de inmersión. ¿Ok? Pero hay aceros que son muy, muy reactivos. Esto significa que tú lo estás metiendo y el espesor está creciendo. ¿Ok? Entonces, lo que puedes hacer es disminuir el tiempo de inmersión si es que te lo permite la maniobra, porque pues ese es otro caso, dependiendo de la geometría o complejidad de la pieza, es que el operador puede disminuir el tiempo de inmersión o hacer en menor tiempo la maniobra de inmersión del material en el crisol o en la palla. Muy bien. Continuamos con Juan Carlos Jiménez. Él, primero que nada, pues su comentario sobre la ponencia ha sido una excelente explicación la que has compartido con nosotros. Y su consulta es, mi consulta es, ¿qué tan efectivo es un reproceso del galvanizado en caliente con galvanizante en aerosol frío? Por ejemplo, cuando por fallas de diseño estructural se deba realizar soldadura. O por ejemplo, cuando por fallas de diseño estructural se debe realizar soldadura. Ok, el galvanizado en frío, para que sea considerado, sí, debe de tener arriba del 85% de zinc, lo que vayas a aplicar. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. Que la pintura que tú vayas a aplicar tenga arriba del 85% de zinc. Y lo último, debe quedar 2 milésimas por encima de lo que tiene tu galvanizado. De esta manera es que podemos asegurar, digamos, que se va a comportar como si fuera galvanizado por inmersión en caliente. Porque va a tener esta continuidad, esta capa de recubrimiento de pintura de zinc o de galvanizado en frío, va a tener la continuidad como si fuera un acero, como si fuera por inmersión en caliente, vaya. O sea, recomendable totalmente. O sea, si mandas a galvanizar y después quieres soldar, hay que proteger esa zona con galvanizado en frío para que no pierda la continuidad de esta protección que le está dando el zinc.
Muy bien, excelente. Bueno, estas han sido nuestras consultas. Un comentario de David Vela. Eh, Felicitaciones a Megac e Infocorrosión por esta excelente presentación a cargo del ingeniero Rosario Chávez. Definitivamente este tipo de eventos nos ayudarán a conocer más sobre las ventajas del GIC en nuestra región. De parte de Jaime Casarín también, excelente y entendible explicación, ingeniero Rosario. Felicitaciones. Y bueno, un cordial saludo también a Veracruz, hasta Veracruz, a Jaime, que se encuentra allá en México. Eh, tengo una consulta. Gracias. Tengo una consulta aquí. ¿La protección por galvanizado a un elemento metálico será más eficiente si lo protegemos adicionalmente con una pintura especial o sería suficiente aumentar el espesor solo del galvanizado? Incrementaría si le ponemos una pintura, porque ya estamos Mm, poniendo una barrera más. Estamos aislando al acero del ambiente. Estamos aislando ahora no solo al acero, sino también estamos aislando al zinc del ambiente. Entonces, sí sería recomendable un sistema dúplex o un sistema de galvanizado más pintura. perfecto, perfecto. Muy bien. Otra consulta que tengo acá ¿es necesario darle un tiempo de curado considerando bueno, un tiempo de curado al galvanizado? ¿Esto para caso que el usuario determine en recubrir con un sistema de pintura? Eh, el galvanizado, digamos, no necesita un curado. Okay. El galvanizado lo que haces es que tú tienes la paila de zinc, tienes el zinc fundido, lo sumerges, retiras el material y ya está galvanizado. O sea, no hay un curado como tal. Lo que debes de evitar es pasivar el material para que tú puedas pintarlo inmediatamente. O sea, es decir, tú sale su material de la paila y lo puedes pintar inmediatamente. Eso sí, debes de respetar los tiempos de curado de la pintura tal cual como lo indica la ficha técnica. Pero el galvanizado no requiere un curado. Ok, perfecto. Si el espesor del galvanizado en caliente después de su secado fuese alto, ¿se presentaría algún defecto o falla? Mm, como repito, no presentaría el galvanizado en caliente, digamos, el problema de secado. Ok. Como tal, el recubrimiento es un recubrimiento metálico que no requiere un secado. Ujú, ok, muy bien. Eh, Perfecto. Con esto concluimos esta charla. Han sido todas las consultas que hemos tenido. ¿Eh? Yo sí, más bien, bueno, quería agradecerte nuevamente, Rosario. Ha sido un placer tenerte en nuestras sesiones técnicas de infocorrosión del 2022 y espero que esta no sea la última, que podamos seguir trabajando juntos y poder continuar compartiendo toda esta información y los casos que has mostrado con toda la industria, ¿no? Seguro que vamos a tener más oportunidades de poder hacerlo. Esperemos que sí. Ya sabes, abierta aquí a participar con ustedes. La MEGAC, Asociación Mexicana de Galvanizadores, abiertísima a que ustedes digan con qué necesitan que le apoyemos. Ujú, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias también a todos nuestros participantes. Esta ha sido la charla a cargo de nuestros socios estratégicos Amegac y nuestro socio corporativo Metallic. Ha sido un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Muchas gracias nuevamente por su puntualidad, por su asistencia, por estar siempre pendiente de todo lo que Infocorrosión está haciendo para ustedes y espero tenerlos nuevamente en una próxima sesión técnica de Infocorrosión. Muchas gracias y que tengan un buenísimo fin de día y también un fin de semana espectacular y muy productivo. Gracias, Rosario, y Gracias, Nelson. nos vemos muy pronto. Gracias. A ti.